¿Listo, hermano? Bueno, no sé si me puedan habilitar para poder compartir pantalla, por favor. Este, Antes de empezar, vamos a hacer una oración para que Dios bendiga este estudio. Oremos, vamos a orar. Amado Padre que mora en la eternidad de los cielos, nos acercamos al trono de su gracia para agradecerle por esta oportunidad que tenemos, Padre, para compartir su santa palabra. Le pedimos, Padre, que nos dé palabras sencillas, palabras dóciles para que puedan penetrar en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre, y de esa manera cada día ir de gloria en gloria a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso le pedimos, Padre, que nos dé, que nos conduzca en este estudio, Padre bendito, y también pidiéndole por cada uno de los hermanos que se dan el tiempo para alabar y glorificarle en espíritu y en verdad. Todas estas cosas las pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar. Estamos precisamente, déjenme compartir pantalla en primer lugar. Ok, creo que ya se está compartiendo pantalla. Excelente. Muy bien. Estamos viendo esta serie consecutiva de estudios al cual le hemos intitulado La identidad cristiana. Y estamos precisamente en la séptima característica de la identidad cristiana. Esta séptima característica tiene que ver precisamente con los pacificadores. Y eso lo tomamos de Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y déjeme hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos el domingo pasado, empezando precisamente con una ligera introducción. Y dijimos en aquella ocasión precisamente que las bienaventuranzas, ¿verdad?, vienen siendo como una cadena, porque una bienaventuranza nos lleva a otra. Por lo tanto, hermanos, esta característica cristiana de los pacificadores ocupa un lugar estratégico en el pasaje completo. ¿Y por qué particularmente decimos esto? Bueno, decimos esto precisamente por lo que dice Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, etcétera. Es decir, hermanos, que para poder ser pacificadores, nosotros tuvimos que haber trabajado con la pureza de corazón, porque debemos entender también, o en el mismo contexto, dice Santiago 4, capítulo 4, versículo 1 al 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y si nosotros le diéramos respuesta a esa pregunta, pues sería de nuestras pasiones, es decir, de nuestro corazón. Pero también otro texto que nos da un poquito nos arroja más luz al respecto, es Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz y la pureza, la paz y la santidad son gemelos inseparables, están combinados, se necesitan el uno al otro. Pero también particularmente, hermano, en todos estos temas, nosotros necesitamos de la pobreza en espíritu, nosotros necesitamos de mansedumbre, nosotros necesitamos precisamente de misericordia, de hambre y sed de justicia. Todos esos elementos los necesitamos en nuestra vida cristiana. Pero continuemos con este análisis que estamos haciendo sobre esta séptima característica. Y es importante también entender, hermanos, que cuando iniciamos nosotros este tema la semana pasada, también dimos un concepto, o mejor dicho, nosotros seguimos, como están viendo ahí en pantalla, 3 puntos, ¿verdad? Vamos a seguir 3 puntos. En primer lugar, el concepto del término pacificadores. En segundo lugar, las evidencias de un pacificador. Y en tercer lugar, la promesa para un pacificador. Entonces, hermanos, en el concepto nosotros ya lo estuvimos desarrollando la semana pasada. Y como si fuese un examen de opción múltiple en donde vamos descartando las respuestas que son incorrectas,
vamos a ir descubriendo la respuesta apropiada, la respuesta cabal y exacta. Pero lo primero que debemos de mencionar es lo que no significa ser un pacificador. Hermanos, ser un pacificador no significa negociar, sacrificar, ignorar el pecado para mantener la paz. Eso ya también lo comentábamos la clase pasada. Porque para algunas personas ser un pacificador significa estar dispuesto a sacrificar aún aquellos principios, enseñanzas y verdades que no deberían ser negociables, con tal de no tener problemas con los demás. Cuando nosotros hablamos precisamente acerca de la verdad, nosotros sabemos que cuando se habla acerca de la terminología verdad, se puede utilizar desde tres perspectivas. Primero, en referencia al Señor Jesucristo, en donde dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad. Pero también en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y un tercer elemento podría ser precisamente lo que tiene que ver con, con nuestra integridad, ¿sí? Con lo que con lo que deberíamos ser nosotros mismos, auténticos, íntegros, sinceros, plenos. Pero particularmente, hermanos, hay personas que están dispuestas a negociar, sacrificar a Cristo, a la palabra de Dios, pero también su propia dignidad. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado con estos conceptos negativos. Ahora, también mencionamos conceptos positivos del mismo. ¿Qué significa ser un pacificador? Un pacificador es un hacedor de la paz. En Juan capítulo 14, versículo 27, el maestro dijo claramente, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y nosotros comentábamos también en la clase pasada que la palabra paz es el equivalente hebreo o el equivalente veterotestamentario de shalom, ¿sí? Una palabra tan rica en su significado, en donde se desea todo el bienestar pleno, completo, toda la buena voluntad que le puedes desear a una persona, prosperidad, éxito, salud, etcétera. Shalom. Pero particularmente esta persona es un un pacificador es un hacedor de la paz cuando no la hay. Pero cuando la hay, es un mantenedor de esa paz. Es un preservador de esa paz. Ahora, también, hermanos, cuando hablamos de alguien que es un pacificador, es una persona que ha encontrado un estatus de armonía, concordia y unidad. Virtudes o características que se pueden encontrar entre dos personas o dos grupos de personas, ¿sí? Amor, concordia y unidad. Pero también habíamos dicho que un pacificador es un reconciliador, buscador de la paz. Él trata de ser la justa medianía entre dos partes en controversia. Él trata de encontrar la paz entre dos personas que están en problemas. Es un reconciliador. Nosotros sabemos, y lo comentábamos también en la clase pasada, que el judío miraba al gentil como un perro, que cuando pasaba un gentil a un lado de él, escupía por un lado. Bueno, Jesucristo rompió, derribó la pared intermedia que había entre judíos y gentiles, haciendo de ambos pueblos un solo pueblo. Así que por excelencia, el reconciliador por autonomacia es nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y eso fue lo que nosotros disertamos a detalle en la clase pasada, pero el día de hoy, ¿sí? Vamos a ver lo tocante a las evidencias. ¿Cuáles son las evidencias que debe demostrar un pacificador? Hay 5 evidencias que debe demostrar el pacificador. En primer lugar, tiene una conciencia, confianza y paz interna porque se sabe reconciliado con Dios. Es decir, que un pacificador entiende la salvación, ¿sí?
entiende el tema de la salvación, entiende que ha sido reconciliado con Dios. Pero también, hermanos, también tiene cuidado al hablar y al escuchar. Un pacificador, un auténtico pacificador, tiene cuidado al hablar y al escuchar. Por eso el dicho que dice, por eso Dios nos creó con 2 oídos y con una boca, para que escuchemos más de lo que hablamos. En tercer lugar, tiene cuidado de no guiarse de las subjetividades del corazón. No anda imaginando más allá. No anda pensando más allá de las cosas porque eso le puede ocasionar ansiedad, estrés y cantidad de cosas que ahorita vamos a mencionar. Tiene un espíritu perdonador, pero también tiene la iniciativa de traer a personas para que se reconcilien con Dios. Una persona que conoce la paz que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús, esa paz que solamente Dios ofrece, no como la que te ofrece el mundo, riquezas, fama, gloria, dinero, eso es algo ilusorio, porque tarde que temprano nuestro tiempo en la tierra se va a terminar y nada de eso nos vamos a llevar. Pero lo cierto de todo esto, mis amados hermanos, es que el que ha sido reconciliado con Dios y ha entendido la gracia de Cristo en nosotros, y gracias a esa gracia, nosotros somos perdonados de nuestros pecados, nosotros somos justificados, somos declarados inocentes delante del tribunal, somos adoptados en la familia de Dios, somos reconciliados delante de Dios, es decir, dejamos de ser enemigos para ser amigos de Dios. Un cristiano que ha entendido ese tema está en vías de convertirse en un pacificador y va a trabajar para que otros encuentren esa misma reconciliación que el benefactor experimenta. Pero déjeme, vamos por partes, hermanos, vamos por partes. Dice el inciso A que el pacificador tiene una conciencia, ¿sí? Es decir, tiene una vigilia, tiene un despertar, tiene una confianza, una certeza de esa paz interna. Y esa paz interna se le atribuye el hecho de saberse reconciliado delante de Dios. Pero vamos a desarrollar este punto. Es importante entender, hermanos, que cuando hablamos de esa conciencia y de esa seguridad, ese cristiano verdaderamente, hermanos, independientemente de lo que le suceda, no va a temer a nada. No va a temer a nada. Hermanos, es importante entender lo siguiente. Dice ahí el Salmo 27, versículo 1, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Fíjese, se hace la pregunta, ¿de quién temeré? Y la respuesta, dándole la respuesta a David es a nadie. Y la razón es ¿por qué? Porque Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y luego fíjese cómo lo muestra en el versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hermanos, esto es algo importante, extremadamente importante, porque muchos de los problemas que se ocasionan en la familia, en la iglesia, en la sociedad, es que todos están luchando por ser el centro de atención, ¿sí? Debemos de aprender a confiar en Dios. Debemos aprender a dejar todo en las manos de Dios. Porque yo en lo personal, hermanos, yo en lo particular, y sobre todo se lo digo como predicador, aprendí a descansar. Aprendí a estar mucho más tranquilo cuando empecé a dejar todo en las manos de Dios. Absolutamente todo, hermanos, todo.
Obviamente sabemos que hay cosas que nosotros tenemos que hacer por nuestra cuenta, por supuesto, ¿verdad? Pero me refiero al tema de los problemas, es decir, a críticas, chismes, indirectas, toda clase de ataques. Yo he aprendido a dejarlo todo en las manos de Dios. Porque tenemos que recordar lo que dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y creo que es una pregunta importante, hermanos, porque tenemos a Dios de nuestro lado. ¿Qué más necesitas? Tienes a Dios, al creador del universo, lo tienes de tu lado, ¿sí? He ahí la confianza que tenía David y la confianza que está demostrando el mismo apóstol Pablo. Hermanos, mire lo que dice el Salmo 17:2. El Salmo 17:2 dice: de tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Ojo con esta parte. Tú eres el que me vas a vengar. Yo no me voy a vengar. Tú eres el que vas a vengar. Tú vas a ser mi vengador. Prácticamente es lo que está diciendo ahí. Entonces, este texto hay que tenerlo presente. De tu presencia proceda mi vindicación. Pero ojo también con esto, que nuestra vida espiritual nosotros también debemos de considerar, hermanos, lo que dice Filipenses 2:12. Sí, vamos a tener la conciencia, vamos a tener la confianza de que estamos en la presencia de Dios, pero también recuerda lo que dice Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ojo con esta frase: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Debemos cuidar nuestra salvación, porque como dice Gálatas 5:4, de la gracia habéis caído. Debemos de cuidar de no perder la salvación, hermanos. Ahora, ya dijimos en primer lugar que un pacificador, hermanos, tiene desarrollada esa conciencia, esa confianza, esa paz interna, porque sabe que está reconciliado delante de Dios. Me recuerda mucho lo que le dice Jesucristo al paralítico, ¿recuerdan? Vienen los 4 amigos ahí en Marcos 2, ¿verdad? 1 al 4, 1 al 5. Bajan del techo al paralítico los 4 amigos, se lo ponen en medio, precisamente colgado, ahí en medio de los ojos del Señor. Y el Señor, mirando la fe de los 4 amigos, pero también la del paralítico, cuando se lo pusieron ahí enfrente, le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo. Yo me imagino al paralítico diciendo: ¿mis pecados? Es que mi problema es que no puedo caminar. Ese es mi problema, no puedo caminar. Pero Jesucristo le está diciendo: ten ánimo, tus pecados te son perdonados, dice. Porque según Dios, según Jesucristo, el mayor problema de la raza humana es el problema de los pecados delante de Dios. Hermanos, qué mayor gozo y alegría de entender y adquirir la conciencia de que estamos reconciliados delante de Dios gracias a Jesucristo, gracias a Él. Pero también hay una segunda cosa. El pacificador, en segundo lugar, tiene cuidado, y este punto creo que va a ser el grueso de este estudio, porque es importante. El pacificador tiene cuidado al hablar y al escuchar. Mis hermanos, si nosotros, todos en la iglesia,
cuidáramos muy bien la lengua y cuidáramos lo que escuchamos, muchos problemas de la iglesia se evitarían. Se evitarían. Pero ¿qué les parece si desarrollamos este punto? Porque es interesante. El pacificador tiene cuidado al hablar y al escuchar. ¿Por qué? Tiene cuidado al hablar y al escuchar porque él conoce, él entiende muy bien la correlación, el vínculo que hay de la lengua con los problemas. Así de sencillo. El pacificador sabe que si habla de más, que si suelta la lengua va a generar problemas. Va a generar problemas. Hay toda una disertación de Santiago en el capítulo 3, donde desarrolla el tema de la lengua. Vamos a considerarlo, hermanos, porque creo que es importante. Santiago capítulo 3, espero que ahí aparezca en pantalla el Ford. Dice, inclusive se pone como título la lengua, dice. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, es decir, completo, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Y dice el versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Hermanos, este versículo llama poderosamente la atención. El pacificador sabe muy bien la correlación de la lengua con los problemas. Y aquí Santiago nos está diciendo que la lengua es un fuego, es como un fuego que quema y acaba y destruye todo a su paso. Por eso dice, un mundo de maldad, dice, es completamente mala la lengua. ¿Sí? Luego sigue diciendo en el versículo 6, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, envenena todo el cuerpo. Pero ojo con esta frase, e inflama la rueda de la creación. Creo que esta expresión es compleja en sí, hermanos. Fíjese cómo dice la Biblia de las Américas. Dice, inflama el curso de nuestra vida, dice. En la Biblia de las Américas dice, inflama el curso de nuestra vida. Es decir, que no solamente envenena el alma, envenena a todas las personas que están a nuestro alrededor. Puede envenenar, puede destruir donde trabajas, donde estudias, en donde vives, en la colonia donde estás. Es un fuego, hermanos. Va devastando todo a su alrededor. Pero también hay otro dato interesante al respecto. Dice, y ella misma es inflamada por el infierno. Obviamente que si nosotros checamos en esto requiere un estudio más profundo, hermanos, si no tenemos tiempo. Pero la palabra infierno que se utiliza ahí es la expresión Gehenna, aquel lugar en donde se sacrificaban infantes, ¿verdad? Allí en el valle de Hinnom. Pero también posteriormente donde ese valle fungió como un lugar en donde se echaban cadáveres y posteriormente en los tiempos del Señor se había convertido en un basurero donde siempre había llamas encendidas.
y una parte donde había una fosa común donde se echaban los cuerpos sin nombre. Y que por supuesto el olor de la putrefacción y los gusanos de los cuerpos es una imagen siniestra, ¿sí? Pero particularmente a qué se estaba refiriendo. Sabemos que toda esa aplicación, esos conceptos son tomados en referencia al castigo eterno preparado para los ángeles caídos, para los demonios, pero también para todos aquellos que no quisieron obedecer el evangelio. Pero cuando dice, y ella misma es inflamada por el infierno, seguramente está pensando de que es los demonios echan combustible, ¿sí? Hay una influencia demoníaca precisamente en el mal uso de la lengua, ¿sí? Hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Por eso, hermanos, es importante entender esta cuestión. Ahora, el pacificador tiene mucho cuidado al hablar y al escuchar, porque también sabe que de la abundancia del corazón habla la boca, tal como lo dice Lucas, Lucas capítulo 6, versículo 45. Dice la palabra, el hombre bueno, del buen tesoro, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Probablemente sea difícil conocer el corazón y la mente de las personas, pero si tú quieres conocer a alguien, tú lo vas a conocer en la forma en la que habla, en la forma que se expresa, en la forma precisamente o en el lenguaje que él utiliza. Hermanos, porque prácticamente si no podemos conocer el corazón a profundidad, sus palabras evidencian lo que hay dentro de, ¿sí? Por eso es interesante este principio. De la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, vamos a continuar con este. Podríamos sacar muchas cosas al respecto, ¿verdad? Pero quiero pasar al bosquejo sobre la lengua. Esto es importante, ¿sí? Creo que esto es lo toral, hermanos, de este tema, de los pacificadores. Porque repito, si nosotros aprendemos a usar la lengua y conocemos estos dos elementos, nos vamos a evitar muchos problemas. Vamos a generar menos problemas en el hogar, en el matrimonio, pero sobre todo en la iglesia. Por eso es importante esto. Ahora, ¿cómo usa la lengua un hombre pacificador? En primer lugar, hermanos, podemos decir sobre esta cuestión que se cuida de propagar innecesariamente los errores y pecados de los demás, es decir, chismes. Y es importante entender lo que es un chisme. Un chisme es un comentario o noticia no verificada que circula entre la gente, generalmente de carácter negativo. Pero déjeme darle lectura a algunos salmos, a unos proverbios, perdón, para reforzar esta idea. Proverbios 16:28. Proverbios 16:28 dice la palabra. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Indudablemente que el hablador y el chismoso va a apartar, va a alejar a los mejores amigos. Pero también el chismoso, en correlación con la primera línea, es un hombre perverso. Repito, el chismoso es un hombre perverso. La chismosa es una mujer perversa. Por eso es importante que tú entiendas que un chismoso nunca puede ser un pacificador. Y dice el principio, dice la bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Hermano, hermana, si tú eres un chismoso o una chismosa, no puede ser para ti esta promesa. Por eso hay que trabajar mucho con eso. Ahora, otra cosa. Capítulo 6, versículo 20. Proverbios, capítulo 26, versículos 20 y 21. Ok. Proverbios 26, 20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, se acaba la contienda. El carbón para las brasas, y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso, es decir, peleonero, pleitista, para encender contienda. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso decimos que cuando se evitan o se controla la lengua, ¿verdad? Se doma la lengua, porque también este es un tema de mansedumbre, ¿sí? Se van a evitar muchos problemas en la iglesia. Pero hay otras cosas que debemos de mencionar, hermanos, sobre esto. Dijimos que el chisme es un comentario negativo, no verificada, que circula entre la gente, generalmente de carácter negativo, ¿sí? Ahora, es importante, hermanos, que también se puede convertir en chisme aquellas cosas que son verdad, ¿sí? Pero que tú andas propagándola con personas que no debes decirles. Es decir, si tú conoces a un hermano que anda mal en su camino o que anda de manera desordenada, nuestro deber como cristianos es, hermano, estás mal. Con doctrina y con amor, la verdad en amor, ¿sí? Con toda paciencia, con toda doctrina, con toda mansedumbre, y con el hermano y decirle, hermano, estás mal por esto, esto y esto. No andarle diciendo a la vecina, a fulanito, a fulanita. No, hermanos, eso es chisme. Por más verdad que sea esa noticia. ¿Sí? Nosotros tenemos que cortar el chisme, hermanos, porque es uno de los males que aqueja a la iglesia. ¿Tú crees que nomás pecado es fornicación, adulterio, alcoholismo? El chisme también es pecado. Pero es un pecadito blanco. No, no es pecado blanco. Porque el chisme ocasiona muchos problemas entre los hermanos. Inclusive hay hermanos que se van de la congregación porque están chismeando de él. Además, si tú sabes que una hermana o un hermano está chismeando, tu deber como cristianos es reprenderlo. ¿Verdad? Reprenderlo, hermano, estás mal. ¿Sí? O si llega un hermano a comentarte algo, a chismearte algo, tú deténlo. Porque cuando tú recibas, porque el chisme no solamente es activo, también es pasivo. Es quien lo escucha. Y quien lo escucha se va a contaminar su corazón con ese chisme. Por eso, hermanos, mire lo que dice el Salmo 15. El Salmo 15, versículos 1 al 3, hablando de los santos, dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Ojo con esta parte. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Primero, el cristiano, el hijo de Dios, no calumnia. Absolutamente. No calumnia con su lengua. No va a hablar mal de los hermanos. Porque, cuidado, hermanos. Sabemos que la palabra diablo, diabolos, significa calumniador. Cuando tú eres calumniador, estás siendo un diabolos.
Cuidado con eso, hermanos. Podemos estar practicando o andando en el camino de Satanás sin darnos cuenta. Y es interesante la parte del versículo 3. Ni admite reproche alguno contra su vecino. El pacificador no va a aceptar que le vengan con chismes. Fulanito, no me vengas con esto. Ve y díselo al hermano. Si tienes algo en contra del hermano, ve y díselo a él. Porque muchas cosas sobre esto, hermanos, muchos elementos de estos que suscitan en la iglesia son por virtud de envidias, de celos, cosas que tienen verdaderamente los hermanos. Y en la manera en que se lastiman y se laceran es a través precisamente de la calumnia, de la mentira, de la crítica, del chisme. Hermanos, también es importante mencionar, ¿verdad?, que en ocasiones, ¿verdad?, hay comentarios negativos que son ciertos, que son verdad, pero que se deben de tratar de manera doctrinal y de manera apropiada. ¿Sí? Hermanos, es importante nosotros considerar esto, ahora, y pecados de los demás, es decir, chismes. También se cuida, inciso B, se cuidan cuando hablan en sentido general, cuando están en medio de un conflicto. ¿Sí? Cuidan mucho sus palabras cuando están en un conflicto. Debemos de cuidar nuestras palabras cuando tenemos una discusión acalorada, hermanos. Déjame decirte algo, que cuando estamos en una discusión, en una plática que no es muy agradable, lo primero que se te viene a la mente, no lo digas, porque por lo regular está mal. El cristiano debe de aprender a poner freno a su lengua. Debe de aprender de poner un filtro en su mente. Un filtro que va a evaluar si lo que yo voy a decir es correcto, va a edificar, va a destruir, va a lastimar, va a herir. Por eso el consejo, hermanos, que cuando nosotros hablamos, ¿sí?, debemos de medir nuestras palabras. No debemos de estar usando palabras hirientes. No debes de estar usando palabras irónicas, hermanos. Un cristiano se ve mal así, que usa palabras hirientes, irónicas, utiliza palabras que lo que dice causa malos entendidos. No, hermanos, un cristiano debe de ser recto, debe de ser directo también. ¿Sí? No hay un doble sentido, un doble discurso, una doble moral en sus palabras. Trata de no dejar la puerta abierta para el chisme, la calumnia o cualquier otra cosa. Por eso pregúntate, mi hermano. Cuando tú hablas, ¿tus palabras verdaderamente edifican o generan contienda? Pregúntate eso. ¿Edifican o generan contienda? Por eso dice ahí en Colosenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses 4, 6. Dice la palabra: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Esto es interesante. Cuando dice en la primera frase, sea vuestra palabra siempre con gracia, es decir, que nuestro vocabulario, nuestro lenguaje, debe de ser un lenguaje espiritual, ¿sí?, acorde a lo que nosotros somos, cristianos. Pero también la palabra gracia trae la idea de gozo, de alegría, pero particularmente yo lo relaciono con la espiritualidad. Pero también dice sazonada con sal, dice. Sabemos que la sal en aquel tiempo era un poderoso preservativo en contra de la corrupción, ¿sí? Preservaba en contra de la corrupción. Prácticamente lo que está diciendo Pablo aquí
Es que nosotros tenemos que tener nuestro lenguaje sazonado con sal, que no salga de nuestra boca palabras corruptas, sucias, soeces. Debemos de cuidar nuestro lenguaje. Debe de ser un lenguaje con gracia, espiritual, hermanos. Imagínese un cristiano que se hace llamar cristiano, que utiliza palabras en doble sentido o palabras que verdaderamente hacen pensar sobre su cristiandad. Palabras más mundanas que espirituales. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto también es interesante. Y fíjese que nos ayuda a entender un poquito esto. Efesios 4:29. Efesios 4:29. Dice la palabra: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuántas palabras corrompidas pueden salir de nuestra boca? Ninguna. Ninguna. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuestras palabras deben de ser de edificación, no palabras llenas de corrupción, porque eso hablaría mal de un cristiano. Y yo sé que entre los cristianos tú puedes hablar muy espiritual, pero ¿qué pasa cuando estás con amigos mundanos? ¿Cambia tu lenguaje? Porque si es así, eso habla de falta de integridad. Y la integridad significa ser de una sola pieza, en lo público y en lo privado, en donde sea, de una sola pieza. Íntegros, cristianos íntegros. Ahora, hermanos, esto es verdaderamente interesante, hermanos, porque debemos de quitar de nuestra boca las palabras hirientes, hermanos. Palabras irónicas. Un cristiano irónico no va, hermanos, no va. ¿Sí? Un cristiano que sus palabras no dejen malos entendidos, hermanos. Traten de ser claros con lo que hablan para evitar que el otro peque. Y nosotros también. Mire lo que dice el Salmo 141:3. Salmo 141:3. Dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, dice. Me gustaría verlo en otra versión, en la Biblia del lenguaje sencillo, a ver cómo dice. Fíjese cómo dice: Dios mío, no me dejes decir ni una sola tontería. Eso era por lo que clamaba el salmista. Proverbios capítulo 10, versículo 32. Rápido voy a darle lectura. Proverbios 10:32. Dice: los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Y otro texto allí en Proverbios, capítulo 16, 23. Proverbios 16, 23 y 24. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Ojo con este versículo 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Debe de ser misericordioso en su lenguaje, hermanos. Acuérdense que una de los conceptos de la palabra misericordia es la ternura de corazón. Y es algo que debe de destacar al cristiano. Cristo, nuestro amado y bendito Señor Jesucristo, era misericordioso con todos. Pero cuando tenía que ser firme, él era firme. Tenemos que ser tiernos,
pero a su vez firmes, hermanos, cuando tomemos determinaciones. Entonces, dice también ahí en Proverbios capítulo 18, versículo 6, dice: los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama, ¿sí? Y también dice ahí el 12:18, Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina, ¿sí? Creo que son una serie de versículos que verdaderamente nos hacen pensar. Por eso te quiero hacer una pregunta. Las palabras que usas comúnmente con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu familia, en tu trabajo, en la escuela, ¿son palabras que edifican? ¿Son palabras con gracia, sazonadas con sal, o generan contienda? Si generan contienda, tú no eres un pacificador. Si eres un chismoso o una chismosa, tú no eres un pacificador. Por tanto, esa promesa, ¿sí?, no puede aplicarse a ti. Pero déjame decirte algo. Bueno, voy a dejar el comentario para el final. Para concluir, rápido. ¿Cómo usa la lengua un hombre pacificador? Bueno, prácticamente como lo dice el inciso C. Se cuida muy bien la lengua, porque sabe que la lengua es su departamento de publicidad. Bueno, hermanos, creo que aquí le vamos a parar. Vamos a dejar 3 incisos, lo siento, pero era pertinente. Eso es más rápido, ¿verdad? Creo que lo vamos a dejar para otra ocasión por cuestión de tiempo. Yo creo que para la próxima semana, si el Señor lo permite, terminamos las evidencias y vemos rápido lo de la promesa. Pero quiero concluir con esto. Yo creo que en más de una ocasión todos nosotros hemos caído en esa falta. Creo que en más de una ocasión hemos ofendido y hemos hablado mal de alguien y hemos chismeado en contra de alguien. La buena noticia es que estamos a tiempo de cambiar eso. Estamos a tiempo de pedir perdón a Dios, de pedirle perdón a la persona que lo hicimos. Es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Y cuidar la lengua es precisamente mantener la paz en la iglesia de Cristo donde nos reunimos. De esa manera podemos proteger a nuestro predicador, a su esposa, a sus hijos, porque por lo regular son las víctimas de todo esto. Y en el caso de las iglesias que tienen ancianos, los ancianos, sus esposas y sus hijos. Entonces, para poder proteger y cuidar a nuestros predicadores, tratemos de no entrarle al juego los chismes. Pero también entre nosotros no andemos chismeando, porque cuando nosotros chismeamos, esa es una señal clara, una evidencia negativa de que no eres un pacificador. Por eso te digo, todavía esta bienaventuranza puede estar zimbando en nuestras mentes, porque es una bienaventuranza a la que todos deberíamos aspirar. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y todos queremos ser hijos de Dios. ¿A poco no? Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga.